un diputado de la provincia de Neuquén, de Juntos por el Cambio, dijo que a Lucio lo mataron estas dos miserables y la jueza. El diputado Francisco Sánchez dijo que la ideología de género es una porquería y busca la destrucción de las familias. Bueno, estamos en comunicación con el diputado Francisco Sánchez de Neuquén. Estamos aquí, ¿cómo le va, Francisco Sánchez? En el programa de Jorge Enríquez. Jorge está en una reunión política, no sabemos si va a llegar, pero bueno, queríamos consultarlo acerca de esto que escuchamos y que llegó a los medios de comunicación respecto de su mirada con el asesinato de la progenitora y la pareja de este chiquito de 5 años. Terrible, terrible. Yo no pude ni siquiera escuchar la descripción de lo que le hicieron porque me hace re mal. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, diputado, ¿cómo está? Un gusto conversar con ustedes. Sí, ahí escuchando mi posteo en Twitter, suena fuerte, pero básicamente es intención, ¿no? Generar algún tipo de efecto, porque a veces creo que estamos como adormecidos. Hay ciertas cosas que se practican y que todos sabemos que están mal, y sin embargo, bueno, damos vuelta a la página todos los días y las dejamos pasar, porque claro, como no afecta nuestra vida cotidiana, entonces es como que son cosas que están mal, que todos sabemos que están mal, pero afectan a otros, no nos afectan a nosotros, claro. Entonces las dejamos pasar. Lo que pasa todos los días con fallo judicial, todos los días con fallos judiciales con perspectiva de género, es decir, privilegiando supuestamente a la más débil de una relación, que esta ideología dice que es la mujer, subyugada culturalmente por el patriarcado, es decir, por cada uno de los hombres. Esta ideología que es de corte netamente progresista, no tiene nada que ver con nuestra cultura, con nuestros valores, con nuestras tradiciones, no tiene nada que ver con la realidad argentina, toma algunas cuestiones de la realidad, las amplifica para generar un discurso único. Y ese discurso está simplificado en la perspectiva de género, mejor dicho, ideología de género, que ya digo, es casi obligatoria de aplicación en la justicia. Entonces, cada vez que hay un conflicto entre los hombres y las mujeres, en cualquier ámbito que sea, se pone a la mujer como víctima de violencia masculina, que por supuesto que en muchos casos se da, pero no se puede aplicar. No, pero por supuesto, como también hay violencia de mujeres hacia hombres, como también hay violencia de hombres hacia hombres, hay violencia en general. Lo que nosotros no podemos permitir es que la justicia, que justamente es el ámbito que tiene que evaluar de una manera imparcial, ciega, sin considerar a quién se refiere, no puede estar cegada de parcialidad a través de una perspectiva, de una ideología que es la que se impone. Y es lo que se impuso en el caso de Lucio, y es el que se impone en muchísimos otros casos que no salen a la luz porque no han tenido, lamentablemente, este caso de Lucio Dupuy tuvo un nivel de conocimiento superior a otros por la brutalidad, por la bestialidad de ese asesinato, las características, diría hasta infernales que vivió ese chiquito. Ese chiquito, sí. Ahora, pero que sufren muchos otros chicos. Bueno, que este es a el la hora punto. De juzgar, sí. Sí, por supuesto, escucho. No, siempre le decía eso, que justamente ese era el punto, que hay muchísimos chicos que están viviendo situaciones parecidas y que no se están reflejando. ¿Por qué? Porque hoy han aparecido casos en distintos lugares, la provincia de Buenos Aires, en cualquier lugar, y estamos viendo de que acá hay ingredientes. Uno que tiene que ver con el tema de esto, generar que la debilidad de la mujer la pone por el patriarcado y toda la historieta esta, cuando se está buscando la igualdad en los géneros, porque es el tema de que vamos a la igualdad. Si vamos a la igualdad, entonces no podemos decir que es un oxímoron en sí mismo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, vemos de que esta militancia de corte netamente nazi, porque no sé si ustedes los habrán visto, y yo que he sido militante y militante feminista de verdad, porque yo empecé a militar realmente cuando nadie militaba y empezaba con temas que tienen que ver con las mujeres, ¿cómo puede ser de que no tengamos nada que ver
con esta gente que son una minoría aparte. Ojo, porque son una minoría y estamos legislando para una minoría, armando un lenguaje para una minoría. El 0,02% se consideraron, por ejemplo, no binarios, ¿no? Y estamos utilizando en todo lo que es el Estado la X para mencionar a Elies, a todes y demás. Estamos todos locos. Sí, o sea, no hay un... Sí. Si me permite, diputado, un comentario, Luis Vasco. Luis, ¿cómo le va? ¿Qué tal? El tema es bastante interesante analizar desde esta perspectiva. En los años 90 se dio mucha relevancia a la Convención de los Derechos del Niño y en tanto desde el punto de vista de los análisis judiciales y demás, se trabajó muchísimo el tema de la protección de los niños. Posteriormente, con el avance de esta ideología, de esta política feminista, los derechos del niño se dejaron totalmente de lado. Y hoy por hoy, que es una de las cosas que se verifica en el caso de Lucio, las decisiones judiciales tienen que ver con la postura de la mujer frente a un eventual reclamo o algún pedido, pero no se analizan adecuadamente los derechos del niño. Y esto es un tema muy, muy particular, que uno lo ve no solamente en estos casos tan graves, sino en otros, cuando, por ejemplo, se dispone rápidamente la exclusión del hombre del lugar y una prohibición de acercamiento a los hijos con una sola declaración. Si uno toma la ley de violencia de la mujer, va a ver que el juez puede tomar medidas de protección inmediatas, pero que dentro de las 24 horas tiene que tener una audiencia con las partes bajo pena de nulidad, y esa audiencia no existe, nunca se toma. Es decir, es solamente una manifestación de un escrito con firma de letrado, alcanza para generar una medida de exclusión. Y a los niños, cuando la Convención de los Derechos del Niño y todo aquello que trabajábamos en los años 90, a principios de los 2000, de que el niño tiene que permanecer en su hogar, en su entorno, con sus amistades, etcétera, desaparece. Y estamos llegando al punto, y esto es muy grave en el caso de Dupuy, donde realmente lo que le interesaba a la madre y su pareja era cobrar la asignación universal por hijo. Bueno, esa es la lucha, por eso reclaman a los chicos, reclaman justamente la tenencia para cobrar los planes. A ver, diputado, no sé cómo se dará en la provincia de Neuquén, pero acá por lo menos, tanto en Capital o en Buenos Aires, en términos generales, siempre se le adjudica la tenencia a la mamá. Y es la que cobra el plan. Esto es como ley. Y a veces uno ve estas mismas mamás que son las que hacen trabajar a los chicos en el subte, que son las mismas mamás que los mandan a pedir. Y entonces uno dice que los chicos que debieran estar escolarizados en horario escolar están en la calle, con frío, con calor, con lluvia, como sea. ¿Cómo se vive esto en la provincia de Neuquén ahora? Bueno, primero hay que decir que hay cuestiones de fondo muy complejas, ¿no? Tenemos, yo diría, de los 80 para acá, a partir, y yo no la voy a juzgar a esa ley, pero la ley de divorcio vincular, en adelante, ha habido un proceso de, vamos a decirle así, la significación de lo que es la familia, para no evaluarlo. La verdad es que hay un proceso de destrucción de lo que es la familia tradicional, en la cual los padres también, con una sociedad de consumo, el hedonismo, las particularidades de esta sociedad de Occidente, dejan de mirar a sus hijos con como una cuestión primordial, y los hijos pasan a ser un objeto. Entonces, el objeto en los divorcios son los hijos, son puja, son parte de la puja, como un bien más, son también puja, en este caso, para cobrar las asignaciones familiares, son la puja permanente, pero no como sujeto, sino como objeto. Y esto tiene que ver con las características de nuestra sociedad actual, que es bastante más compleja que lo que estamos evaluando hoy con el caso Dupuy. Claro. Pero se da en el caso Dupuy la doble cuestión vinculada al género, porque no solamente por el hecho de que la jueza emite un fallo con perspectiva de género, favoreciendo el vínculo con la madre por sobre el del padre, a pesar de las denuncias de violencia,
sino que ignora en todo caso también antecedentes de violencia muy claros, muy evidentes, y los ignora porque nadie se quiere meter con el colectivo LGBTI no sé cuánto. Bueno, ahora nadie acá se el quiere rol... meter porque es un colectivo hiperprotegido por los medios de comunicación y también por el Estado. Entonces, como nadie se quiere meter, bueno, no digamos nada. Total, la criaturita tendrá que pasar por un infierno, pero mientras que no se metan con nosotros, porque no sea cosa que nos juzguen como discriminadores. Sería tremendo que nos juzguen como discriminadores. Ahora, acá hay un punto que es muy interesante, que el rol, por ejemplo, de la defensora de menores y de la asistente social, ¿existió una visita del asistente social? ¿Existió un rol donde se lo vio al chico, se las entrevistó a las mamás de parte de la defensoría? No sé, bueno, diputado conoce el caso, yo el caso puntual no lo conozco, pero... Hay que ver lo que son, Luis, perdón que la interrumpa, lo que son los centros de formación universitarios de asistencia social. Son centros de formación de extrema izquierda, donde el sentido común se ha perdido completamente. Si uno ve las universidades, por ejemplo, la de Neuquén, que forma asistentes sociales, diría que no un poco sesgadas ideológicamente, absolutamente formadas ideológicamente, con esta perspectiva de género donde el patriarcado es el enemigo absoluto de las mujeres. Esta revolución de izquierda que propone siempre conflictos en las sociedades y que ha llevado al extremo un conflicto que no hay entre hombres y mujeres en nuestra sociedad real, ¿no? No, pero son una minoría. Sobre este tema, hay un aspecto que yo he advertido con posterioridad, como consecuencia de la pandemia probablemente y con posterioridad a la pandemia, y es que en realidad hay determinados instrumentos que prevén las leyes que se han tornado burocráticos y que no cumplen su cometido. Yo he visto casos donde los informes interdisciplinarios que prevén las leyes en realidad se solucionan con una llamada telefónica. No hay una entrevista personal del asistente social o de quien deba, primero que debería ser interdisciplinario y no lo es. Un asistente social hace una llamada telefónica y con eso aconseja mantener o no mantener a alguno de los progenitores en la guardia del hijo, o mantener o no mantener una prohibición de acercamiento, sin tener un contacto también con los niños involucrados, ver en qué condiciones están y demás. Es decir, nosotros tenemos una serie de institutos que tienen que ver con aportarle a los juzgados elementos de decisión, y esos institutos pasan a ser puramente formales, claro, no cumplen con sus cometidos, son burocráticos, entonces en ese contexto no sirven para nada. Y si encima le agregamos la ideología de género, ya sea por convicción o por temor a las consecuencias de no aplicarla, en realidad el sistema judicial nos lleva a resultados como el que vivimos con Lucio, que no es único, hay cientos de casos de esta naturaleza, de padres que de esta manera y por estas consecuencias pasan 2 o 3 años sin ver a sus hijos, cuando en realidad no había denuncias de violencia respecto de los niños, por ejemplo. Entonces, no existió la violencia porque se utiliza muchísimo. Yo como abogada porque debo decirlo, que han venido mujeres a decirme, bueno, escúchame, no, como me lo quiero sacar de encima, ¿le podemos meter una denuncia? No. De ninguna manera, o sea, como que ya la tienen estudiada. Obviamente que no todas las mujeres, hay mujeres que sufren violencia y por supuesto, porque por eso tenemos una muerte cada 27 horas de mujeres por femicidios, pero esta es una realidad también. Pero lo que pasa es que justamente el sistema judicial tiene asignadas herramientas para solucionar o para que la decisión sea tomada con conocimiento suficiente. Ahora, esas herramientas ni los colaboradores del tribunal ni el tribunal mismo las toman porque no hay oralidad y ni siquiera, es decir, todo se maneja con un enorme grado de superficialidad y burocracia. Entonces las decisiones que se toman son inadecuadas, es decir, son puramente formales. Ahora, absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han expuesto. Y no podría estar más de acuerdo. Sobre todo que querría subrayar que la violencia existe, por eso también de ahí se toma esta ideología, toma casos y los amplifica,
con tal de instalar una agenda. Y a esa agenda no le importa en absoluto la vida de las personas, de las víctimas. Esto hay que decirlo también, ¿no? Y se utiliza el nombre de víctimas para imponer una ideología que, en definitiva, como la ley Micaela, una ley que toma el nombre de una chiquita asesinada de una manera increíble, y utiliza ese nombre para imponer capacitación obligatoria con perspectiva de género a todos los funcionarios públicos. Entonces, no solucionan nada, en absoluto se soluciona el problema de los asesinatos de hombres a mujeres, de los homicidios intencionales. Obviamente yo no uso la palabra femicidio, porque femicidio implica el concepto de que se mata a las mujeres por ser mujeres. Yo no creo que eso exista en la realidad, sino que existen crímenes pasionales que tienen otras características. Sí. No, pero hay un ingrediente. No de hombres, los hombres no matan a las mujeres porque son mujeres, eso es. No, pero hay un ingrediente que se da tanto en el horror que se vivió con este chiquito Dupuy, como lo que pasó en La Matanza, que detuvieron a los padres de una beba de 21 días y demás, que hay para mí un común denominador, que es la droga. Y acá esto es un punto fundamental. El consumo de estupefacientes, el consumo de Paco, que les quema totalmente la cabeza, pues no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y no es una justificación, pero no sé, me parece que no se está trabajando, no quiero decir en la Cámara de Diputados, pero digo que a nivel legislativo o a nivel, obviamente, no hablemos del Estado, porque bueno, evidentemente funciona para algunas cosas y para otras que debiera no hay un trabajo en el cual se profundice el tema de lo que son los estupefacientes, el Paco que está reventándole la cabeza a cantidad miles de personas. A nivel legislativo hay que decir que tenemos suficientes leyes para tratar el tema. No hace falta más leyes. A veces se reclaman leyes novedosas o algunos giros que no tienen que ver con la solución de los problemas. La solución de los problemas está al alcance de la mano. La otra vez se aprobó una ley de alcohol cero impulsada por familiares de víctimas de incidentes viales, que sí, obviamente a esa gente la deja satisfecha. Ahora, a nivel de resultados no va a solucionar el problema de fondo. Entonces, no hay que buscar leyes que busquen solamente por el efecto generar un cambio. Hay que generar cambios profundos desde el control. Por ejemplo, estupefacientes, por ejemplo, alcohol al volante. No se controla más, entonces no se van a encontrar soluciones. Respecto de los delitos contra la infancia, son los delitos que están, diría, más ocultados en los policiales argentinos. Parece que esos delitos no existieran, cuando es el drama que viven miles y miles y miles de chicos en todo el país. Todos los días matan a una criaturita, todos los días un padre, un tío, un padrino, abusa un familiar, de un chiquito. Diputado, estamos hablando... a nenes y nenas. Estamos hablando de una situación... Esos crímenes tremendos se ocultan generalmente. Es que se ocultan porque se ocultan gran cantidad de crímenes diarios. Cuando nosotros decimos que estamos viviendo en una Argentina que tiene el 50% de la población bajo la línea de pobreza y que gran parte de la población que está bajo la línea de pobreza está en condiciones de exclusión social, entendiendo esto como situaciones contraculturales. En ámbitos donde, como decía Luján, prevalece el tema del estupefaciente, el consumo de estupefacientes, el consumo del Paco, donde hay situaciones donde las madres tienen hijos porque eso les da planes, y esto no es un invento, es un dato de la realidad, que no solamente en los barrios de emergencia del conurbano de la Ciudad de Buenos Aires, sino que ocurre también en el norte del país, etcétera, y eso está demostrado. Entonces, en esos contextos, la situación de abandono de los niños es tremenda. Cuando nosotros vemos los niños pululando en esos barrios, cuando los vemos juntando comida o lo que encuentren en los basurales, cuando los vemos mendigando en las ciudades, es decir, están permanentemente en una situación de riesgo absoluto. ¿Cómo no van a ocurrir esas cosas cuando además nos encontramos con gente que está con la cabeza destruida por el Paco y por otro tipo de situaciones similares? Lo que pasa es que como sociedad tenemos que empezar a tomar conciencia de las consecuencias de los actos, es decir, generar esta cultura
de los planes, generar esta tolerancia con el tema de los estupefacientes. Pero la tolerancia, no sé, el diputado si coincidirá con nosotros, pero yo creo que tiene mucho que ver la permisividad que hay, porque si no, la gente se va a dar cuenta. Pero claro, no sé si es eso, no sé si es eso, eso es bastante más profundo de lo que yo puedo analizar. Le soy franco, no sé si es así o no. Lo que sí está claro, y coincido con ustedes absolutamente, es que hay una intencionalidad de promover el consumo de drogas. Eso bueno, está clarísimo. Ahora tenemos la agencia... para qué, porque la mentalidad de la gente perversa que promueve eso, sí, yo no la puedo comprender. Son cosas que son inalcanzables para mi dimensión de razonamiento, pero claro, no tengo dudas de que puede tener que ver con lo peor. Claro, porque hay una intencionalidad de promover el consumo de estupefacientes y claramente hay un uso posterior. Perdón, si el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, que además lo conozco y no es precisamente afín a Juntos por el Cambio, salió a decir que la policía perdió el control de la calle en Rosario. Sí. Bueno, estamos en una situación absolutamente crítica. Entonces, ahora estamos viendo en este momento en la pantalla que en la Villa 11114 una nena de 4 años murió por un tiroteo entre narcos, por ejemplo. O sea, hablábamos, esto sucede en este momento, ¿no? O sea, digamos, mientras que nosotros estamos hablando, otra chiquita más de 4 años fue asesinada de 30 balazos, 30. Porque enfrentamiento entre bandas. O sea, esto es lamentable. ¿30 balazos recibió una niña? No, hubieron 30 balazos, no sé cuál fue el balazo letal para la pequeña, pero hubieron más de 30 balazos en ese enfrentamiento. Ayer mataron a un chico en Neuquén, un chico sin antecedentes policiales, lo mataron una banda de delincuentes que estaban narcos, sí, que venían de hacer un acto delictivo, y lo mataron por la espalda. Sí. A ese chico le habían matado al hermano hace 2 años, también una banda. No, es terrible. Neuquén es la provincia que tiene más consumo de cocaína por habitante del país. Tremendo. Diputado, nos tenemos que ir a una pausa. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y desde ya, bueno, micrófono abierto, ese es el programa de Jorge Enríquez y bueno, que siempre lo tiene presente y muy agradecida por haber podido charlar con usted. Bueno, al contrario. Gracias, María Luján. Buenas tardes, muchas gracias. Un abrazo y que le vaya muy bien. Adiós.